13:25 en este 15 de noviembre. Estamos en el programa 233 de este sexto año de Sala de Situación, aún consternado con lo que está pasando ahí en Ezeiza. Pero vamos a cambiar de tema, como anticipamos en la apertura del programa. Vamos a hablar de las motos, del peligro, de cuántas motos están involucradas en accidentes de tránsito. ¿Qué es lo que pasa? Es una cuestión cultural en cuanto a la prevención, de tener la unidad como debe ser, del uso del casco. Es una cuestión cultural, es cuestión de control del Estado. De eso y mucho más vamos a hablar con Fabio Pons. Él es ingeniero, presidente de OVILAM, es el Observatorio Vial Latinoamericano. Hola Fabio, ¿cómo estás? Guillermo Ponce te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fabián es, no Fabio. Fabián, discúlpame, Fabián. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo te va? Bien. Bien, la verdad un gusto escucharte. Yo te vi hace unos cuantos años en una actividad que hizo Uber en el Autódromo Mouras de La Plata. Y la verdad que me encantó cómo hablabas, me encantó lo que dijiste. Digo, algún día lo voy a llamar y se dio. Después de mucho tiempo, pero se dio. Fabián, contanos un poquito. Ahí estaba leyendo, ¿hay una estadística, hay una estimación de, por ejemplo, cuántas motos o motociclistas están involucrados en accidentes de tránsito? Sí, hoy en cuanto a lo que es mortalidad, tenemos prácticamente la mitad de los muertos son motociclistas, sea conductores o acompañantes. La mitad de los muertos en accidentes de tráfico son motociclistas. A nivel nacional, si tomamos ciertas jurisdicciones, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, en algunos casos ya pasaron el 70%. Mucho mayor. Ahora, si lo comparamos con otros países, ayer estábamos viendo estadísticas desde el 2024 de Uruguay, la mortalidad en moto representa el 49,1%, o sea que es algo similar a lo que pasa en la Argentina, y los motivos generalmente son los mismos. Como primera medida hay una laxitud muy grande a la hora de otorgar una licencia de conducir para manejar una moto. La moto es un vehículo que de por sí es inestable, es un vehículo que no se mantiene parado por sí mismo como un auto, tenés que ponerle una tercera pata si lo querés dejar quieto. Es muy fácil caerse de la moto y no solamente están las consecuencias de la caída, sino del atropello de los vehículos que puedan venir atrás de esa moto. Y obviamente hay que tener muchos cuidados a la hora del manejo, tener en cuenta que siempre sos el que va a llevar la peor parte, porque no tenés carrocería, entonces tenés que tener un cuidado extremo. Y por otro lado, todo lo que sea protección, no solamente el casco, la protección visual, la protección de la ropa para evitar lesiones durante las caídas. Cuando te pones a analizar todo eso y ves el parque motociclístico que tenemos y los motociclistas que tenemos, son una inmensa minoría los que cumplen esas condiciones básicas para manejar como corresponde una moto. Te digo que me quedé sorprendido con el dato, o sea, de la mitad de las víctimas fatales circulan en moto, como conductor o como acompañante. La verdad que es muy loco, y en algunas provincias 7 cada 10. La verdad que me quedé todavía sorprendido con el dato, no lo esperaba tan elevado. Sí, a ver, todo lo que sea, lo que se llaman ocupantes vulnerables del entorno vial, que lo componen motociclistas, ciclistas y peatones. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ese grupo, el grupo vulnerable que se le llama, representa el 82% del total de las muertes. Por eso es que muchas veces no se explica cómo se exige tantas cuestiones de seguridad en un auto y después se permite andar en moto. Es una cosa poco entendible. Si yo cada vez le exijo más al auto, y en buena hora que se hace, de tener sistemas ABS, control de estabilidad, sistemas de reducción, o sea, de absorción de energía programable, está perfecto. Y después me permiten andar en moto donde no tengo ni siquiera una carrocería, donde hay muchas motos, la inmensa mayoría, que no tienen ni siquiera ABS. Así que son cuestiones que se está replanteando también en muchas partes del mundo. ¿Qué hacemos con la siniestralidad que se tiene con las motos?
Fabián, ¿y qué depende mucho? ¿Del control del Estado o también de una cuestión cultural? De que, bueno, me subo a la moto sin casco, me da lo mismo, lo freno, no sé si tengo Son freno. son las dos cosas. Por un lado, el argentino medio tiene una distorsión muy grande de lo que es el riesgo real comparado con el riesgo percibido. Una cosa es lo que yo percibo como riesgo y otra cosa es el riesgo real que estoy corriendo. Tenemos una distorsión muy grande de eso, entonces nos hace tomar riesgos muchas veces innecesarios pensando que somos omnipotentes, que a mí no me va a pasar, yo estoy más allá de todo problema, eso le pasa a otros, y como siempre decimos, de los 5.000 muertos por año que tenemos en siniestros viales, si le preguntamos a cada uno si piensa morirse en el próximo año en un siniestro vial, obviamente te van a decir que no. O sea, es una cosa que no está buscada, programada, no es como una enfermedad que muchas veces sabes cuánto te queda de vida. En esto no. Entonces, ese es un gran problema. Y por otro lado, la ausencia del control del Estado. Si yo hago una ley y a la ley no la controlo, es letra muerta. En este caso pasa eso. La ley de tránsito, primero, tenemos un problema estructural muy grande de tener federalizado el tránsito, ¿no? Donde la máxima autoridad de tránsito en la Argentina son los municipios, después las provincias y por último la nación. Entonces, hacemos una ley nacional de tránsito donde se invita a adherir a tanto a las provincias como a los municipios, y tenemos una ley nacional, 24 leyes provinciales, 2.300 municipios haciendo disposiciones de tránsito, o sea que ya el sistema, judicialmente hablando, es complicado. Y después hay una ausencia manifiesta de la autoridad de control en lo que es sobre todo el control dinámico, no está más lo que nosotros veíamos de chico, el famoso zorro gris que se movía al ritmo del tránsito y que iba viendo las macanas que hacíamos cada uno. Eso desapareció, entonces genera una sensación de impunidad muy grande, sumado a la omnipotencia que hablábamos antes, hace un cóctel realmente peligroso, ¿no? Fabián, y de las lesiones que producen, por ejemplo, un accidente vial donde una moto es la involucrada, en las personas, ¿está más o menos especificada? Por ejemplo, si tiene que ver con un golpe en la cabeza y demás. Te consulto esto más que nada por la importancia del uso del casco, ¿no? Sí, hay estadísticas que no son nacionales, sino que las tienen algunos hospitales donde trabajan en algún dato estadístico de este tema, donde lo dividen en lo que es cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. Y ahí depende muchísimo del uso o no uso de casco. Nosotros a nivel país tenemos un bajo uso de casco, no llega al 30% del uso de casco, mientras que, por ejemplo, Uruguay tiene un 80% de uso de casco. Sin embargo, fíjate que hay una mortalidad Hola, Fabián. importante en motes. Sí. Hola. Ahí te había perdido, pero te encontré. Decime. Ahí está. No, decime, continúa, por favor. Y sin embargo, la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes en Uruguay y en Argentina es similar. Qué bárbaro. Entonces, está la componente ahí de el hecho de no tener ninguna protección, el componente de velocidad, el golpe, la caída, el atropello en la moto, por eso decíamos que es tan riesgosa. Ahora, más allá del riesgo que decías, y que está bien, de hecho las estadísticas lo avalan, también es cierto, ahí estábamos hablando recién con Lorena, mi esposa está acá al lado, que la moto y la bicicleta es un medio de transporte muy barato. Entonces uno sabe del riesgo, sí, pero uno no puede comprarse un auto y a veces no te queda todo comprarte una moto. Claro, por supuesto. O sea, generalmente decimos lo mismo, ¿no? El problema en general no está en la máquina, sino en el tonto que la maneja. En este caso, la máquina de por sí es una máquina inestable. Claro. Es una máquina que no se queda parada por sus propios medios. Necesita de la ayuda de algo más. De una persona, de un caballete, de lo que sea. Entonces, esa inestabilidad, un resbalón, lo que sea, hace que estés en el suelo. Vos hiciste aquaplaning o resbalaste con el auto y es una patinada. Con la moto es una caída. Y lógico, es un medio muy barato o mucho más barato que un auto para moverse, pero si lo utilizás adecuadamente, si vos haces manejo temerario, si estás funcionando a exceso de velocidad, si estás tomando riesgos que no son los correctos, y bueno, el golpe está ahí, es inminente. Sí. Fabián, estaba pensando mientras hablaba, ¿te acuerdas que había como una ley, no sé si fue ley, una disposición, de que usen chalecos con la patente del acompañante, un montón de esas situaciones, pero finalmente nunca tuvieron resultados esperados, ¿no? Se cortó, ¿no?
Sí, se cortó. Podemos ver si podemos restablecer la comunicación. Qué increíble, ¿no? 3 de cada 10 motociclistas usan casco, ¿no? Increíble. La mitad de los accidentes donde hay víctimas fatales son protagonistas tanto el conductor de la moto como el acompañante. 7 de cada 10 en el interior, en provincias como Tucumán. La verdad que son datos increíbles. Fabián, te pudimos retomar. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Justo se cortó. ¿Qué me decías? Sí. No, te decía que lo de los chalecos no es en todo el país, sino Claro. que fue en algunas jurisdicciones. Y como te decía antes, no es que los chalecos es obligatorio en toda la nación. Tenemos chalecos, por ejemplo, en Capital Federal, pero no en otros municipios. Entonces, eso atenta también contra la lógica, y los chalecos no solamente se pusieron por una cuestión de que te vea bien, que sería correcto, sino que tengan el número de patente por el tema de los motochorros. Bueno, Claro. también es estigmatizar al motociclista que vive o trabaja o se mueve decentemente. Anda a buscar al motochorro, pero no se debería estigmatizar a la moto o a la persona que maneja una moto. Lo de los refractantes está bien para que, sobre todo a la noche, tengamos una mejor visión de ese motociclista. Pero bueno, Eso está bien. Sí, seguro. Pero bueno, Fabián, como toda persona que usa un medio de locomoción, tanto una moto, un auto, lo importante pasa por casa. O sea, uno más allá de los controles debe preocuparse de tener el vehículo en condiciones, ¿no? Sí, claro, por supuesto. La moto es muy importante que esté en condiciones, sobre todo el tema luces, es muy importante el hecho de ver y ser visto, es muy importante todo el sistema de frenos. Nosotros, Fabián, ahí se está cortando la comunicación. Pero bueno, básicamente hablamos largo y tendido, ahí se corta. Bueno, después en otro momento vamos a retomar la charla. Le agradezco a Fabián, evidentemente no teníamos buena señal. Pero bueno, la verdad que es increíble la cantidad de datos que nos informó sobre la peligrosidad justamente de andar en moto, un medio barato de transporte que usa la gran mayoría de la gente que no puede acceder a un auto. Pero bueno, la mitad de las víctimas fatales, reitero, son protagonistas las motos, los conductores y los acompañantes. 13:37, seguimos en Sala de Citación.